Continuando con las clases, el día de hoy nos toca hablar acerca del análisis de los datos, es decir, trabajar con lo que corresponde a estadística inferencial. Hemos visto en una sesión anterior que la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva ya lo hemos trabajado y para concluir el tema del análisis de los datos vamos a trabajar la estadística inferencial. Este gráfico ya lo había mostrado anteriormente y voy a hacerles recordar que el propósito de la prueba de hipótesis es ayudarnos a los médicos o a los investigadores o de repente algún gerente o administrador de un hospital a tomar una decisión acerca de una población mediante el examen de una muestra de ella. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden ustedes de que los hallazgos de una investigación, lo que nosotros deseamos es conocer acerca de la población. Pero muchas veces es muy difícil trabajar con toda la población. Sin embargo, no debemos perder de vista que nosotros queremos conocer acerca de la población, de las características de la población. Pero como esto no es posible, entonces nosotros trabajamos con una porción de esa población, con una muestra. Esta muestra podemos obtenerla a través de una selección aleatoria y la vamos a usar para conocer algunas características, como por ejemplo la media o la desviación estándar o la proporción de alguna variable de esa muestra. Y esa media o esa desviación estándar o esa proporción de la muestra lo conocemos como estadístico. Ese es el término que se utiliza cuando esas características estadísticas provienen de una muestra. Y el objetivo de estos estadísticos es tratar de aproximarse al conocimiento de esas mismas características, pero de la población. Es decir, la media poblacional, la desviación estándar poblacional o la proporción poblacional. Que si es que estas características estadísticas provienen de la población, el término para reconocerlas es el parámetro. De tal manera que el estadístico, que es lo que proviene de una muestra, trata de aproximarse lo más que se pueda al parámetro. Obviamente esa distancia, que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, depende de algunas cualidades, de algunas características del diseño de investigación, que tiene que ver con el tamaño de la muestra, si esta ha sido representativa o no, si se ha elegido el diseño adecuado, si la prueba estadística que hemos utilizado para hacer la prueba de hipótesis es la adecuada, etc. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que nosotros queremos trabajar el día de hoy. La prueba de hipótesis, y ya lo dijimos anteriormente, no viene a ser sino tratar de contrastar un problema de investigación con la finalidad de utilizar alguna ayuda estadística que me permita inferir de lo que he obtenido en una muestra hacia la población. Entonces, una hipótesis estadística es una suposición sobre un parámetro de la población. ¿De acuerdo? El parámetro es el término que utilizamos para la población. La prueba de hipótesis se refiere entonces a una serie de procedimientos formales, ordenados, sistematizados, que utilizan los estadísticos o bioestadísticos para aceptar o para rechazar hipótesis estadísticas. Hay que hacer énfasis en este punto que existen dos tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. La hipótesis de investigación es aquella que nosotros podemos tener en función a la experiencia clínica que tenemos en el día a día. Los médicos, a través de su experiencia,
pueden hacer observaciones de una realidad y en función a esa observación ellos pueden plantear alguna hipótesis de investigación que va a tener que ser sometida a la rigurosidad de la estadística con la finalidad de poder decir si lo que él había considerado era correcto o no. Y el otro tipo, que son las hipótesis estadísticas, ahí tenemos dos tipos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que esta última no viene a ser sino la hipótesis de investigación. Entonces, por lo general, examinar una muestra aleatoria de la población es lo que nos permite a nosotros iniciar este proceso de la prueba de hipótesis. Si los datos, y lo vuelvo a repetir, si los datos de la muestra no son consistentes con la hipótesis estadística que ha sido revisada a través de todos estos procedimientos formales, no son consistentes, entonces la hipótesis de trabajo, que es la hipótesis nula, puede ser rechazada o en su defecto puede ser aceptada. Entonces, nuevamente, enfatizando lo que he referido anteriormente, existen dos tipos de hipótesis estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, las observaciones de una muestra resultan puramente de casualidad. Y la hipótesis alternativa, que no viene a ser sino la hipótesis de investigación que el médico, el investigador, etcétera, han tomado de la realidad y lo han planteado, obviamente, con la finalidad de que utilizando la estadística uno pueda aceptar o rechazar esta hipótesis. Entonces la hipótesis alternativa no viene a ser sino las observaciones de una muestra que están influenciadas por alguna causa no aleatoria. En función a la hipótesis nula y a la hipótesis alternativa que nosotros nos planteamos cuando vamos a hacer este proceso de prueba de hipótesis, uno tiene como finalidad tratar de llegar a una verdad, es decir, rechazar una hipótesis porque realmente la hipótesis no reúne las condiciones para que ésta pueda ser aceptada y viceversa. Sin embargo, en este proceso uno puede cometer algunos errores. Y los errores de decisión son dos tipos, el error tipo 1 y el error tipo 2. Es decir, nosotros en este proceso de prueba de hipótesis no podemos hablar de certeza al 100%, sino que podemos cometer algunos errores. El error tipo 1 ocurre cuando el investigador rechaza una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 se denomina nivel de significación y esto se conoce como alfa. Y el error tipo 2 ocurre cuando el investigador no puede rechazar una hipótesis nula que es falsa. Y la probabilidad de cometer un error tipo 2 se llama beta. La probabilidad de no cometer un error tipo 2 se denomina potencia de la prueba. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos entender lo que estamos diciendo. Recuerden ustedes de que hay una condición verdadera en la población. O sea, la población tiene una característica y esa característica es verdadera en cualquier tipo de variable. Y nosotros tenemos en función a esto una hipótesis nula verdadera y podemos tener también una hipótesis nula falsa en relación a la población. Y por el lado izquierdo tenemos la decisión que yo puedo tomar en función a este proceso de la prueba de hipótesis. Es decir, yo puedo llegar a la decisión de aceptar o mantener la hipótesis nula o de rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alternativa. Si yo tengo la hipótesis nula verdadera y mi decisión es aceptar y mantener la hipótesis nula, entonces esa decisión es correcta y no existen diferencias
y el nivel de confianza se denomina 1 menos alfa. Por el otro lado, en el otro color verde, yo tengo una hipótesis falsa que es verdadera en la población y la decisión que yo estoy tomando es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la decisión que yo estoy tomando también es correcta. Existen diferencias significativas y ahí estamos hablando de la potencia que es 1 menos beta. Pero existen otras dos celdas que ya no se corresponden. La hipótesis nula es falsa en la población. Sin embargo, la decisión que yo estoy tomando es aceptar o mantener la hipótesis nula. Por lo tanto, ahí hay una decisión equivocada, una decisión errónea. Ahí existen diferencias, pero se decide que no las hay. Y a eso se le llama probabilidad beta y constituye el error tipo 2. En el otro lado, tenemos una hipótesis nula verdadera. Eso es lo que está en la población, lo que existe en la población. Sin embargo, en relación a la decisión, yo decido rechazar esa hipótesis nula que es verdadera y aceptar la hipótesis alternativa. Y esa decisión, nuevamente, es una decisión errónea. No existen diferencias, pero se decide que sí las hay. Y eso es el nivel de significancia alfa y constituye lo que conocemos como el error tipo 1. Como verán, esto es posible encontrarlo en este proceso de prueba de hipótesis. Y uno tiene que considerarlas al momento de ejecutar todo este proceso. Vamos a hacer un ejemplo. Y algunos de los ejemplos que voy a colocar en esta, o que vamos a trabajar en esta clase, muchos de ellos provienen de un libro muy conocido por todos nosotros, que es el libro de bioestadística de Daniels. Entonces, algunos ejemplos vamos a tomarlos de ese libro porque es un libro muy ilustrativo. Supongamos que quisiéramos determinar si una moneda era una moneda justa y equilibrada. Una hipótesis nula podría ser que la mitad de los volteos darían como resultado cara y la otra mitad en escudos. La hipótesis alternativa podría ser que el número de caras y escudos sería muy diferente a esta probabilidad. Simbólicamente, estas hipótesis se expresarían como sigue. La hipótesis nula dice que la probabilidad es igual al 0.5 y la hipótesis alternativa es que es diferente al 0.5. Y cuando uno dice diferente, uno está diciendo de que podría ser mayor o podría ser menor. Así que vamos a suponer que arrojamos la moneda 50 veces y lo que resulta en 40 caras y 10 escudos. Por lo tanto, en función a este resultado, nos inclinaríamos a rechazar la hipótesis nula porque esta decía de que esta probabilidad era de 0.5, o sea, 50%. Por lo tanto, concluiríamos con base en la evidencia que la moneda probablemente no era justa y no estaba equilibrada. Un gráfico que es muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo, dado de que las pruebas que nosotros vamos a realizar en este proceso de prueba de hipótesis, tiene mucho que ver con la distribución de los datos y utilizamos mucho este diagrama que lo conocemos como la curva normal, donde la parte central, la parte media, corresponde a la hipótesis nula. Y en realidad lo que nosotros hacemos en este proceso de prueba de hipótesis es trabajar siempre en función a la hipótesis nula. Ustedes ven una parte amarilla en el lado izquierdo que también podría estar en el lado derecho, pero para efectos de este ejemplo vamos a tomarlo en el lado izquierdo. Y ustedes ven ahí unos puntos rojos discontinuos que es un valor crítico y hay una división de esta curva en una zona blanca que está al lado derecho y una zona amarilla que está al lado izquierdo. Ese punto de división es el valor crítico y nosotros
utilizamos algunos test estadísticos, algunas pruebas estadísticas que nos permiten a nosotros poder verificar en función al valor que uno obtiene luego de aplicar una prueba estadística, si es que estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Pero esto está en función a un valor crítico que lo podemos obtener de algunas tablas y al valor que uno obtiene en el test estadístico que está utilizando. A ver, para hacerlo un poco más simple, la prueba estadística que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, Chico-Arao o TD-Student, lo que arroja este valor cuando nosotros estamos asociando dos variables. Por ejemplo, tengo una variable, supongamos, a ver, obesidad en el lado izquierdo. Si es obeso, no es obeso. Y en el lado superior, digo, por ejemplo, infarto de miocardio. Si tiene infarto de miocardio y no tiene infarto de miocardio. Así que yo estoy tratando de evaluar una asociación entre la obesidad y el infarto de miocardio. Por lo tanto, esta es una tabla de 2 por 2 y voy a tener 4 celdas. Si yo, después que he realizado la recolección de los datos, hago el test estadístico, por ejemplo, el Chico-Arao, supongamos, entonces yo voy a tener un valor, el valor de ese Chico-Arao. Ese valor que me va a arrojar la fórmula, ese valor es el valor del test estadístico. Y ese valor puede estar por delante, es decir, al lado derecho de esta línea roja o al lado izquierdo. Si pasa al lado izquierdo ese valor, entonces yo puedo rechazar la hipótesis nula, pero si pasa al lado derecho, es decir, a la zona blanca, yo puedo aceptar la hipótesis nula. Entonces, eso lo podemos verificar también con el valor de P, porque siempre cuando uno aplica una prueba estadística, uno obtiene un valor del estadístico, pero va siempre acompañado del valor de P. Entonces, si el valor de P es menor que alfa, entonces uno rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Pero si el valor de P es mayor de alfa, no puede rechazar la hipótesis nula, que es la otra manera de cómo poder aceptar o rechazar una hipótesis nula y aceptar una hipótesis alternativa. Entonces, esto es a grosso modo lo que implica la región de aceptación. Como dije anteriormente, yo puedo tener diferentes posibilidades. Por ejemplo, si yo voy a realizar un contraste bilateral, es decir, yo estoy asumiendo que la hipótesis nula es que la media es igual a la media sub 0 y la hipótesis alternativa dice que la media es diferente de la media sub 0. Si ustedes se dan cuenta, la hipótesis alternativa dice diferente y diferente implica de que puede ser mayor o que puede ser menor. Por lo tanto, existen dos posibilidades de rechazo y por eso es que en este gráfico ustedes encuentran que hay una región de rechazo al lado derecho y hay una región de rechazo al lado izquierdo. Y la zona verde es la región de aceptación. Esto es cuando tenemos un contraste bilateral. Sin embargo, podría darse la posibilidad de que yo pueda tener una direccionalidad de una hipótesis. Es decir, por alguna observación yo podría decir que la hipótesis nula es que la media es mayor o igual que la media sub 0 y la hipótesis alternativa me dice que la media es menor que la media sub 0. Por lo tanto, aquí yo ya le estoy dando una direccionalidad, es menor, estoy diciendo, a la hipótesis nula. Por lo tanto, entonces yo tengo una región de rechazo que va a estar hacia el lado izquierdo y la zona verde es la región de aceptación. Podría darse también el caso inverso, es decir,
que haya una tendencia en función a las observaciones que estén diciéndome de que la media podría ser mayor que la media sub-cero. Entonces la región de rechazo estaría hacia el lado derecho y la región de aceptación estaría hacia el lado izquierdo. Entonces, estos gráficos lo que nos ayuda es a tratar de entender estas zonas de aceptación o zonas de rechazo. Y recuerden que esos puntos críticos que tenemos, estos puntos críticos que divide la zona de aceptación y la zona de rechazo, estos puntos son puntos críticos, son valores críticos que ya están establecidos y que en este libro que les he mencionado están en unas tablas al final, que es la tabla D y la tabla E, que lo vamos a mencionar en toda esta conferencia, en toda esta clase. Hemos mencionado algunos test estadísticos o algunas pruebas estadísticas y eso es lo que nosotros utilizamos cuando queremos hacer alguna asociación o alguna comparación entre grupos. Pero estas pruebas estadísticas que nosotros vamos a utilizar y que probablemente en algún curso más adelante podríamos tocar cada una de ellas. Pero, por ejemplo, la elección de la prueba estadística va a depender del tipo de dato que yo esté utilizando y de los grupos que voy a comparar. Si solamente voy a describir un solo grupo y la medida que es con una distribución normal es el tipo de dato, por lo tanto yo voy a utilizar la media con la desviación estándar. Pero si el tipo de dato describe un solo grupo y ahí, por ejemplo, yo voy a utilizar un rango, un score o una medida, pero proviene de una distribución no normal, entonces yo voy a utilizar en lugar de la media, voy a utilizar la mediana con su respectivo rango intercuartílico. De tal manera de que ya más o menos vamos orientándonos de que el tipo de datos que vamos a tener y que proviene de una variable cuantitativa, esta variable cuantitativa puede tener una distribución normal o puede que tenga una distribución no normal. Y dependiendo del tipo de distribución, yo voy a decidir si es que voy a utilizar una media con desviación estándar o una mediana con su rango intercuartílico. Por otro lado, también existe la posibilidad de que podamos trabajar con una variable categórica o cualitativa, donde hay, por ejemplo, dos posibilidades de resultado, es decir, una variable categórica dicotómica. Y en ese caso utilizamos la proporción. En función a eso, entonces yo podría, por ejemplo, comparar un grupo con un valor hipotético que ya está en la literatura. Y si es que la distribución de los datos que yo deseo hacer, entonces yo podría utilizar una t-de-Student de una sola muestra, en el caso de que haya una distribución normal. Sin embargo, si tengo una distribución no normal, podría utilizar el test de Wilcoxon. En el caso de que estemos con una variable categórica de dos posibles resultados, podría utilizar el chi-cuadrado o el test binomial. Y así sucesivamente podemos utilizar una serie de pruebas estadísticas en función al tipo de dato y en función a si estamos comparando dos grupos que pueden ser pareados o pueden ser no pareados. O incluso podemos de repente comparar 3 o más grupos. De tal manera de que aquí ustedes tienen en un resumen las diferentes pruebas estadísticas que uno podría utilizar dentro de la prueba de hipótesis. Pero lo más importante es entender que cada una de estas pruebas te va a arrojar un valor crítico que dependiendo de dónde caiga, es decir, en la prueba, en la zona de rechazo o en la zona de aceptación, nosotros podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula. Probablemente haya algunos textos que resuman los pasos que uno sigue en la prueba de hipótesis. Hay algunos libros como el que he mencionado que nos da todo este proceso y uno inicia con los datos, es decir,
luego que yo he realizado mi protocolo de investigación y este ha sido aprobado, el siguiente paso es ir al campo, y cuando digo campo me refiero, por ejemplo, ir a aplicar un cuestionario a un grupo de personas en una universidad, en un colegio, en un hospital, o evaluar pacientes y en función a la evaluación de los pacientes sacar algunas variables, o en su defecto tomar historias clínicas y de ahí sacar algunas variables. De tal manera de que yo voy a tener una base de datos y esa base de datos no viene a ser sino el conjunto de variables que yo he colocado en mi operacionalización de variables, y que estas pueden ser 5, 10, 15, 20, las que ustedes hayan considerado, y cada una de esas variables va a tener un dato que proviene de cada uno de los elementos que ha participado en mi investigación, que pueden ser, insisto, pacientes, pueden ser acompañantes de los pacientes, etcétera. Puede ser una gestante, puede ser un niño, etcétera. Así que una vez que yo tengo eso, yo tengo que evaluar los datos y, por ejemplo, yo tengo, supongamos, en una columna la variable edad. Esa edad que proviene de 200 personas, o sea, tengo 200 edades y cada una de esas edades es un dato, entonces yo tengo que evaluar esos datos. Y esa columna de 200 edades de la variable edad, entonces yo tengo que evaluar esos datos, ¿no? Y luego de que yo evalúo los datos, y me refiero a si es que siguen, por ejemplo, una distribución normal o no, entonces yo tengo que revisar algunos supuestos de esos datos. Esos supuestos es justamente lo que estoy refiriendo, es si es que tienen una distribución normal o no. Y en función a eso yo formulo una hipótesis, es decir, yo formulo la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Luego selecciono la prueba estadística en función al tipo de dato y en función a esa distribución. Y luego determino la distribución de la estadística de prueba. Formulo una regla de decisión, calculo la estadística de prueba, formulo la decisión estadística que me va a dar dos posibilidades. La primera es no rechazar la hipótesis nula y concluir que la hipótesis nula puede ser verdadera. Y la otra opción es que pueda rechazar la hipótesis nula y concluir, por lo tanto, que la hipótesis alternativa es la verdadera. Entonces, estos son los pasos que uno sigue para realizar la prueba de hipótesis. Sin embargo, mencioné anteriormente de que todo este proceso puede ser resumido en 5 pasos o en 4 pasos. Y eso ya dependen de algunos autores que han juntado algunos de estos rectángulos en uno solo y lo han resumido, ¿no? Entonces, sin embargo, estos son todos los pasos que uno sigue en este proceso de la prueba de hipótesis. Vayamos hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos probar una hipótesis sobre la media de una población, hablamos de una variable cuantitativa, porque la media solamente puede proceder de una variable cuantitativa. Por lo tanto, necesitamos determinar la variable, el tamaño de la muestra, la media de la muestra, la desviación estándar de la población o la desviación estándar de la muestra si se desconoce. Luego, yo voy a enunciar algunos supuestos. Y en relación a estos supuestos yo puedo tener dos posibilidades. El caso 1 es que la población se distribuya de manera normal o aproximadamente de forma normal, con una variancia conocida o desconocida. El tamaño de la muestra puede ser pequeño o grande. Y el otro supuesto es que la población no tenga una distribución normal con una variancia conocida o desconocida. N es grande, es decir, mayor o igual a 30. Entonces son dos posibilidades, dos supuestos. Por lo tanto, tenemos en relación a las hipótesis, tenemos 3 posibilidades. Recuerden los gráficos, vimos 3 posibilidades. Tenemos un gráfico donde se ve una distribución normal, donde hay una zona
de aceptación central, luego hay una zona izquierda y hay una zona derecha, o sea, tres posibilidades. En el caso 1, yo puedo plantear que la hipótesis nula es que la media poblacional es igual a la media sub 0 y la hipótesis alternativa me está diciendo que esa media es diferente de la media sub 0. Ejemplo, queremos probar que la media de la población es diferente de 50, ¿no? Supongamos, eso es lo que queremos probar. Queremos probar que la media de la población es diferente de 50. Y nosotros utilizaremos el caso 1 si es que no tenemos esa direccionalidad de si es a la derecha o es a la izquierda, como puede ser que tengamos algo de información y podamos darle una direccionalidad. Y en ese caso estaremos en la posibilidad 2 y en la posibilidad 3. La posibilidad 2 dice que la hipótesis nula es que la media es igual a la media sub 0 y la hipótesis alternativa es que la media sea mayor que la media sub 0. Por ejemplo, queremos probar que la media de la población es mayor que 50. Y en el otro caso, queremos probar que la media de la población es menor que 50. Entonces le estamos dando una direccionalidad, ¿no? Luego, el cuarto paso es seleccionar el estadístico de prueba. Y en el caso 1, si la población es normal o aproximadamente normal, tenemos dos posibilidades en función a la varianza. Si la varianza es conocida y n es grande o pequeña, utilizaremos esta fórmula. Pero si la varianza es desconocida, existen dos posibilidades: que el tamaño de la muestra sea grande, utilizaremos esta fórmula, y si n es pequeña, utilizaremos esta otra fórmula. ¿Y estas fórmulas para qué sirven? Sirven para obtener el valor del estadístico de prueba que nos va a permitir saber dónde se va a colocar, si en la zona de rechazo o en la zona de aceptación, en esa curva normal que iniciamos mencionándolo anteriormente. El caso 2 es si la población no tiene una distribución normal y n es grande, pero la varianza es conocida, utilizamos esta fórmula. Y si la varianza es desconocida, utilizamos esta otra fórmula. Entonces, obviamente, estas fórmulas uno lo podría utilizar teniendo los valores y en función a eso yo puedo sacar el estadístico de prueba, el valor, y en función a eso colocar en mis puntos críticos dentro de la curva normal y poder aceptar o rechazar la hipótesis. Sin embargo, los software estadísticos ya utilizan estas fórmulas y nos arrojan solamente un valor, que es el valor de P. Y en función al valor de P, yo puedo hacer lo mismo, puedo aceptar o rechazar una hipótesis. Pero es importante que ustedes conozcan que existen fórmulas de estadísticos de prueba que nos van a permitir poder colocar ese valor en esta distribución normal de la variable y poder decir si es que se acepta o se rechaza la hipótesis. Es decir, tenemos que tomar una decisión, es decir, una regla de decisión. Si la hipótesis alternativa dice que la media es diferente a la media sub 0, entonces nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula si z es mayor que z sub 1 menos alfa 2 o z es menor que el valor negativo de z 1 menos alfa sub 2. Obviamente esto cuando usamos el tz o la prueba z. O rechazamos la hipótesis nula si tenemos estas condiciones, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, el test T. El segundo caso es si la hipótesis alternativa es que la media es mayor que la media sub 0, entonces nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula o vamos a rechazar la otra condición dependiendo si estamos utilizando la prueba Z o el test T. Y la tercera posibilidad es si la hipótesis alternativa dice que la media es menor que la media sub 0, entonces podemos también rechazar la hipótesis nula
o dependiendo de si utilizamos el test Z o la prueba T. Es importante conocer que estos valores de Z1 menos alfa sub 2, de Z1 menos alfa, esos ya son valores establecidos que están tabulados y están en las tablas, en la tabla D, en estos libros de estadística, por ejemplo en el libro de Daniels, ¿no? Así que en función a lo anterior, yo voy a tomar una decisión. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, nosotros podemos, por lo tanto, concluir que la hipótesis alternativa es verdadera. Pero si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, nosotros podemos concluir que la hipótesis nula es verdadera. Obviamente, y como lo dije anteriormente, esto está sujeto obviamente a algún margen de error y podemos cometer siempre algún tipo de error, el error tipo 1 o el error tipo 2. Hay que tenerlo también en cuenta eso, ¿no? Una regla de decisión alternativa usando el valor de P, porque tal vez no estemos acostumbrados a utilizar estas fórmulas y de hecho nosotros como médicos o investigadores no lo hacemos este procedimiento de manera manual porque utilizamos ya un software que puede ser Stata, puede ser el Minitab, puede ser el R, puede ser el SPSS, cualquier software estadístico. Y lo que hace el software estadístico es darnos ya el valor de P. Entonces el valor P se define como el valor más pequeño de alfa para el cual se puede rechazar la hipótesis nula. Si el valor de P es menor o igual a alfa, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor de P es mayor que alfa, entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados. Generalmente hacemos una asociación de variables utilizando un software y en función a eso yo obtengo un valor de P y ese valor de P yo puedo, en función a ese valor de P yo puedo rechazar una hipótesis nula y aceptar la alternativa o simplemente aceptar la hipótesis nula, ¿no? Que eso es lo que estamos acostumbrados, pero es importante conocer las bases para que ustedes entiendan cómo es que se sigue este proceso de prueba de hipótesis. Por ejemplo, imaginemos aquí que los investigadores están interesados en la edad media de cierta población. Yo tengo una población y estoy interesado en conocer la edad media de esa población. Pero, como dijimos anteriormente, es difícil evaluar toda la población, así que yo obtengo una muestra aleatoria de esa población y la muestra es de 10 individuos que han sido extraídos de esa población de interés. Y resulta que estos 10 individuos tienen una media de 27. Por lo tanto, yo me pregunto si la media 27 de la muestra es equivalente a la media poblacional. Entonces, suponiendo que la población tenga una distribución normal con una varianza de 20, entonces nos preguntamos, ¿podemos concluir que la media es diferente de 30 años a un alfa de 0,05? Entonces, si el valor de P es 0.0340, ¿cómo podemos usarlo para tomar una decisión? Entonces, tenemos el dato o la data, recopilando la información, yo tengo que la variable es la edad, o sea, esa es la variable, y esa variable es una variable cuantitativa, y que el tamaño de la muestra son 10 personas, y que el promedio de esas 10 personas es 27, y que la varianza es 20, y que el alfa es igual a 0,05. Los supuestos, la población tiene una distribución aproximadamente normal con la varianza 20. Así que yo tengo dos posibilidades. Que la hipótesis nula diga que la media es igual a 30 o que la hipótesis alternativa diga que la media es diferente de 30. Así que el estadístico de prueba
es el estadístico Z, me sale menos 2.12. Entonces, este valor menos 2.12, este menos 2.12 es el estadístico de prueba, es decir, ese es el valor que sale luego de reemplazar en una fórmula y por lo tanto yo voy a tener la posibilidad de ubicar ese valor en este diagrama, que ya lo hemos mencionado. Hay un punto crítico, que es el valor 1.96, que tiene dos opciones, menos 1.96 que está al lado izquierdo y más 1.96 que está al lado derecho. Entonces, la zona central es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y la zona izquierda o derecha son zonas de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa esto? Que con el valor que yo he obtenido, entonces lo ubico en esta zona y me sale menos 2.12. Ese menos 2.12, si lo colocamos aquí en este eje, yo voy a tener que estar por esta zona. Menos 2.12 va a estar por aquí. Y justo cae en la zona de rechazo. ¿En la zona de rechazo de quién? En la zona de rechazo de la hipótesis nula. Lo que me está diciendo que yo debo aceptar la hipótesis alternativa. ¿Y qué me dice la hipótesis alternativa? Es que la media es diferente de 30. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula porque el valor de z es mayor que el z1 menos 0,025, que es igual a z 0.975. ¿no? Entonces, este 1.96, ese 1.96 que equivale al z sub 0.975, se obtiene de unas tablas que ya están estandarizadas y que uno los puede encontrar en los libros de estadística. Entonces, y con eso yo puedo entonces aceptar la hipótesis alternativa porque he rechazado la hipótesis nula. Rechazamos entonces la hipótesis nula ya que menos 2.12 está en la región de rechazo. Podemos concluir entonces que la media no es igual a 30. Usando el valor de P, que es la otra manera, notamos que el valor de P es igual a 0,0340, que es menor de 0,05, que es el alfa, por lo tanto estamos rechazando la hipótesis nula. Otro ejemplo. Tengo 157 hombres afroamericanos. La presión arterial sistólica media fue de 146 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 27. Deseamos saber si sobre la base de estos datos podemos concluir que la presión arterial sistólica media para una población de afroamericanos es mayor que 140. Pero acá nos piden usar un alfa diferente. En el ejemplo anterior usamos el alfa 0,05, ahora vamos a usar un alfa de 0,01. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí los datos. La variable es la presión arterial sistólica, esa es la variable, es una variable cuantitativa. El tamaño de la muestra es 157, ¿de acuerdo? 157. 146 es la media de la presión arterial sistólica y 27 es la desviación estándar. Y nos dan el valor de alfa, que es 0,01. Por lo tanto, los supuestos es que la población es no normal y que tiene una varianza desconocida. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la media sea igual a 140 y que la hipótesis alternativa es que sea mayor de 140. Entonces, el estadístico de prueba, en función a los supuestos, utilizamos esta prueba Z y reemplazando los valores, yo voy a obtener 2.78. Ese 2.78 voy a colocarlo, 2.78 voy a colocarlo en este gráfico para ver si que rechazamos o no rechazamos. Este valor de 2.33 lo obtenemos de la tabla y eso está en función al valor de alfa que nosotros hemos considerado, que es 0.01. Por lo tanto, en función a eso, yo tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula
Y por lo tanto podemos concluir que la presión arterial sistólica media para una población de afroamericanos es mayor a 140. ¿Y por qué rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la otra hipótesis? Porque el 2.78 está hacia la derecha de ese valor de 2.33 y cae en la zona de rechazo. ¿Rechazo de quién? De la hipótesis nula, y por ende aceptamos la hipótesis alternativa. Pero también podemos tener la posibilidad de que hagamos una prueba de hipótesis en función a la diferencia entre dos medias poblacionales. Tenemos los siguientes pasos, lo mismo, los datos. Aquí la única diferencia es que vamos a comparar dos medias o dos promedios de dos poblaciones diferentes, que son independientes, ¿no? Entonces seguimos los mismos pasos que hemos mencionado. Tenemos los datos, tenemos los supuestos, tenemos tres posibilidades, lo mismo, no va a cambiar. Acá simplemente estamos diciendo de que la media en la población 1 es igual a la media en la población 2, o que la media en la población 1 es diferente a la media en la población 2. Lo otro es igual, que es mayor, o lo otro que es menor, ¿no? Entonces, y aquí tenemos fórmulas diferentes dependiendo de si es que son normales o no las poblaciones, y si es que la varianza es conocida o es desconocida. Entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas, que son diferentes a las que hemos venido utilizando, yo podría, en función a eso, tomar la regla de decisión, es decir, si rechazamos o no, y este rechazo o esta aceptación está en función a estos puntos críticos que depende del valor de alfa, y que esos valores ya están en las tablas y que los podemos utilizar, ¿no? Y en función a eso seguimos todo el mismo procedimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy ilustrativo que dice que los investigadores desean saber si los datos recopilados proporcionan suficiente evidencia para indicar una diferencia en los niveles medios de ácido úrico sérico entre las personas normales y las personas con síndrome de Down. Entonces tenemos dos grupos: un grupo de personas que tienen una condición llamada síndrome de Down, y tenemos otro grupo de personas que no tienen esta condición, es decir, son personas normales. Los datos, por lo tanto, consisten en la lectura úrica sérica en 12 individuos con síndrome de Down que tienen distribución normal con varianza 1, y 15 individuos normales de distribución normal con varianza 1.5. Entonces, yo tengo que la media en la población 1 es 4.5 y la media 2 en la otra población es 3.4. Y a un alfa de 0,05, entonces yo necesito saber si es que hay una diferencia o no significativa entre estos dos valores. Así que yo sigo el mismo procedimiento, tengo mis variables, los valores, tengo ahí las varianzas, los supuestos es que provienen de poblaciones normales, ahí está la hipótesis nula, que dice que las dos medias son iguales, y la hipótesis alternativa, que son diferentes. Por lo tanto, aplico los valores y obtengo mi estadístico de prueba, que me sale 2.57. Y el valor que me da la tabla D, que está al final del libro texto que les he mencionado, me da a un alfa de 0,05, 1.96. Y 2.57 es mayor que 1.96, por lo tanto caería hacia el lado derecho de ese punto. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula y yo obtengo que la hipótesis alternativa dice que la media 1 es diferente a la media 2, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo de Dernalis, que evaluaron sujetos con hipertensión y sujetos de control sanos. Ustedes pueden utilizar estos valores para aplicar lo que he mencionado. Aquí les voy a dejar los valores, sin embargo, me gustaría que ustedes puedan reemplazarlos sin ver esta parte del video, y pueden comparar al final lo que estoy mencionando, ¿no? Por otro lado, también existe la posibilidad de que ya no estemos comparando promedios o medias, sino proporciones.
Una proporción no viene a ser sino el número de elementos en la muestra con alguna característica sobre el número total de elementos en la muestra. Así que a eso llamamos proporción. Y también tenemos los supuestos, que puede ser una distribución normal. Tenemos las hipótesis, que pueden ser 3 posibilidades, esto no va a cambiar. También tenemos el estadístico de prueba, que es lo mismo. Tenemos una regla de decisión en función ya no a promedio, sino a proporciones, que sigue la misma lógica de trabajo, y por lo tanto podemos concluir si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Como es la misma dinámica, vayamos a un ejemplo. Acá dice que un señor llamado Wagen recolectó datos en una muestra de 301 mujeres hispanas que vivían en Texas. Una variable de interés era el porcentaje de mujeres con glucosa en ayunas alterada. En el estudio, 24 mujeres tuvieron glucosa en ayuna alterada. El artículo cita estimaciones de población para la glucosa en ayunas alterada entre las mujeres hispanas en Texas como 6.3%. Entonces la pregunta dice, ¿hay suficiente evidencia para indicar que la población de mujeres hispanas en Texas tiene una prevalencia de glucosa en ayunas alterada mayor al 6.3%? Entonces esta palabrita mayor ya le está dando una direccionalidad, no dice diferente, sino dice mayor, y a un alfa de 0,05. Entonces, teniendo los datos, yo tengo que n es 301, es la muestra, que la proporción es 6.3, o sea, 0,063. El A es 24 personas, de estos 301 resultaron con glucosa en ayunas alterada, por lo tanto, la proporción es 0,08. Aquí tengo el Q sub 0, que es la diferencia, 1 menos esta proporción, me sale 0.937 a un alfa de 0,05. Supuestos que la proporción tiene una distribución aproximadamente normal, aquí tenemos 3 posibilidades y elegimos una porque ya nos dice que la proporción sea mayor de 0,063. Aplico el estadístico de prueba reemplazando con los valores que he obtenido y obtengo un valor de 1.21, que es el estadístico de prueba. En función a esto, entonces, la regla de decisión dice que yo debo rechazar la hipótesis nula si z es mayor que z1 menos alfa, ¿no? Así que, en función a eso, no se puede rechazar la hipótesis nula, dado que z es igual a 1.21 y que esta es mayor de 1.64, y eso no es cierto. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. La prueba de hipótesis diferencia entre dos proporciones poblacionales. Hemos visto lo mismo, que en las medias comparamos dos medias poblacionales, ahora vamos a comparar dos proporciones poblacionales. Se sigue la misma dinámica. Tenemos los datos, tenemos los supuestos, las posibilidades, siempre van a haber 3 posibilidades. Uno que diga diferente, otro que sea mayor y otro que sea menor. Siempre van a haber 3 posibilidades para cada prueba de hipótesis. Tengo un estadístico de prueba, la regla de decisión y la conclusión. Y vayamos al ejemplo para que ustedes puedan aplicar. Si se dan cuenta, sigue la misma dinámica, solamente hay que obtener los datos y en función a eso obtenemos el estadístico de prueba. Por ejemplo, Noonan es una afección genética que puede afectar el crecimiento del corazón, la coagulación de la sangre y el desarrollo mental y físico. Noonan examinó la estatura de hombres y mujeres con Noonan. El estudio contó con 29 hombres y 44 mujeres adultas. Uno de los valores de corte utilizados para evaluar la estatura fue el tercer percentil de la estatura adulta. 11 de los hombres cayeron por debajo del percentil tercero de la estatura masculina adulta, mientras que 24 de las mujeres cayeron por debajo del tercer percentil de la altura adulta femenina. Este estudio, es la pregunta, proporciona suficiente evidencia para que podamos concluir que entre los sujetos con Noonan, las mujeres son más propensas que los hombres a caer por debajo de la altura correspondiente de adultos. Y nos dicen que tomemos el alfa igual a 0,05. Entonces, yo tengo que el tamaño de la muestra fue 29 hombres y
44 mujeres, ahí tengo dos grupos, un grupo de varones y un grupo de mujeres. Tengo el valor de 11 para el grupo de los varones y el valor de 24 para el grupo de las damas. Y tenemos que el alfa es igual a 0,05. Entonces yo aquí lo que estoy tratando es de ver las proporciones. Así que reemplazo en la fórmula y obtengo el valor de 0,479. Y tengo también la proporción de los masculinos, que es 0,379. Entonces, en función a eso, yo puedo sacar la proporción también de las damas y que me sale 0,545. Así que tengo una proporción de varones y tengo una proporción de mujeres y tengo un estadístico de prueba que voy a utilizar con los datos que he obtenido, siempre asumiendo que las poblaciones son independientes. Así que en función al reemplazo yo obtengo un estadístico de prueba que es 1,39. Y este 1,39 yo tengo que verificar si esto cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Que en este caso, el punto crítico que nos da la tabla es 1,645 y yo obtengo 1,39. El 1,39 está a la izquierda de este valor crítico, por lo tanto, cae en la zona de no rechazo, o sea, en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y eso es lo que teníamos que conversar en relación a la prueba de hipótesis. Como verán, esto es un poquito complicado entenderlo porque utilizamos fórmulas, tenemos que utilizar la curva para ver la zona de aceptación o de rechazo, pero es importante que esta parte teórica la conozcamos, aunque en términos prácticos nosotros utilizamos los software y el software estadístico nos arroja, si bien es cierto, el valor del estadístico de prueba, pero también nos da al lado el valor de P. Y nosotros estamos más acostumbrados a utilizar el valor de P. Pero es importante conocer cómo es que se acepta una hipótesis nula o se rechaza esta. Muchas gracias.